Eugenio Martínez, soy periodista venezolano. Es raro decir que se está especializado en procesos electorales siendo periodista, pero es exactamente lo que hago en Venezuela, después de casi 15 años más o menos dándole cobertura a los distintos procesos que hubo en el país mientras se realizaron elecciones como tal. Ahora, como la mayoría de los periodistas de investigación en Venezuela, estoy en distintos medios alternativos que se han ido generando o formando a raíz de todas las personas que tuvieron que dejar los medios tradicionales por temas de censura o autocensura. Desde el año 2006 el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez empezó con algo que se llamó la hegemonía comunicacional, y fue ir tomando espacios paulatinamente de los medios tradicionales, bien sea impresos o audiovisuales. Al día de hoy debemos decir que de los 4 canales nacionales, por ejemplo, de cobertura abierta, ninguno transmite prácticamente las protestas que se han estado dando durante los últimos 60 días. La forma que tienen los venezolanos de informarse es bien sea a través de redes sociales o a través de portales alternativos, medios alternativos, canales de televisión por internet, pero en líneas generales termina siendo una dinámica muy compleja. Primero, por el precario servicio de internet que hay en Venezuela. Segundo, por los constantes problemas de bloqueos. Por ejemplo, las páginas de los medios tradicionales suelen bloquearse. Hay que explicarle a los ciudadanos cómo saltar el bloqueo a internet, cómo cambiar DNS en su computadora, etc. Hay que incluso trabajar ya en pool, en grupos de periodistas de distintos medios para poder informar o para poder obtener información. Y en los últimos 2 meses es mucho más complejo porque salir a la calle a hacer cobertura diaria implica salir con máscara antigas, chaleco antibala, casco, y no solamente salir con eso, sino saberlo usar. Hay una presión constante sobre lo que se informa. Venezuela se ha ido cerrando informativamente. Llegamos a un extremo donde los funcionarios públicos ya solamente hacen declaraciones y no admiten preguntas de la prensa independiente. Por ejemplo, en las protestas de los 2 últimos meses, los efectivos militares, los efectivos policiales han optado en los últimos días por robar los equipos que llevan los periodistas, ya sea teléfonos, cámaras, destruir material audiovisual. El chavismo ha utilizado las herramientas de la democracia para ir destruyendo a la democracia. En líneas generales, creo que mientras Hugo Chávez estuvo vivo, tal vez la región fue muy complaciente con lo que pasaba en Venezuela, justamente por la legitimidad de origen que tenía el gobierno de Chávez, que era ganar elecciones. En Venezuela siempre existió un debate, y en la comunidad internacional, sobre si en Venezuela había o no dictadura. La última clasificación académica que se hizo de lo que ocurría en Venezuela es del año 2010, cuando se dijo que en Venezuela había ya un autoritarismo competitivo. Afortunadamente, en los 2 últimos años la percepción de la comunidad internacional ha cambiado mucho. En 2014, por ejemplo, solamente 3 estados integrantes de la Organización de Estados Americanos votaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora votan 19 en contra del gobierno de Maduro. No obstante, el problema que se está confrontando con Venezuela es que la comunidad internacional, llámese OEA, llámese ONU, llámese CELAC, cualquier organismo hemisférico, no tiene herramientas para afrontar una crisis como la que se presenta en Venezuela, en donde un gobierno electo democráticamente ha devenido en un proceso mucho más totalitario o incluso dictatorial. A medida que el proyecto de Chávez fue avanzando, empezó a verse mucho más la intervención del gobierno cubano en lo que ocurría en Venezuela. De hecho, al día de hoy hay que decir que desde hace algunos años personas vinculadas al gobierno cubano dominan en buena medida lo que es el registro de notarías, por ejemplo, el registro público. En líneas generales, al día de hoy lo que estamos viendo en Venezuela, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, la forma en que se va a escoger y en buena medida lo que se plantea como reforma constitucional evoca muchísimo lo que en su momento ocurrió en Cuba y lo que ha venido ocurriendo en Cuba. No hay estudio de opinión pública que sugiera que el chavismo es mayoría en Venezuela al día de hoy. Los últimos estudios de opinión pública sugieren que quienes se dicen opositores alcanzan el 50% de la población, un 30% se define independiente y apenas un 19-20% se dice o se autodefine a sí mismo como chavista. En ese escenario es imposible para el gobierno de Maduro, incluso habría que empezar a separar chavista madurista de chavista no identificado con Maduro, pero con esos números de 20% es imposible que el gobierno de Maduro gane un proceso electoral en condiciones normales.
Lo que se está planteando con la Asamblea Nacional Constituyente, por el tipo de manipulación electoral que se está haciendo, es justamente para que ese 20%, si la oposición hubiese participado, poder ganar el control de la Asamblea Nacional Constituyente, que persigue dos objetivos claros. Primero, evitar cualquier elección normal en donde el chavismo perdería gobernaciones, alcaldías o incluso la presidencia de la República. Y como segunda vía, hacer cambios específicos dentro de la Carta Magna que permitan mantener a Maduro en el poder, mantener a su círculo cercano en el poder y adicionalmente hacer toques que en el futuro le permitan el control del país a pesar de tener un 80% de valoración negativa en este momento.